Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. La elección de Itachi capítulo 31. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Cuando Tsunade se fue para unirse al antiguo Senju, Sakura lloró. ¿Quién la habría culpado? Tsunade había sido su mentor, su modelo a seguir, su protector. Durante esos 6 años de entrenamiento, la Sannin había sido una madre para ella. Sakura le debía todo. Itachi no asistió a la despedida. Tal vez sintió que, cualquiera que fuera su conexión con Sakura, este era un momento que pertenecía a las dos mujeres y a nadie más. Él simplemente hizo una profunda reverencia, incluso más que ante Pain o Sarutobi, y luego desapareció detrás del costado del acantilado. Sakura se arrojó a los brazos de Tsunade. «Te voy a extrañar», susurró, con sollozos en su voz, abrazando a su maestra con todas sus considerables fuerzas. «No seas estúpido», se quejó Tsunade. «Aún no estoy muerta, niña. Tendremos la oportunidad de volver a vernos». «Lo sé», se rió Sakura entre lágrimas. «Estoy siendo ridículo, pero, nada volverá a ser lo mismo, Shizou». Tsunade se soltó de su abrazo. Sakura reconoció su expresión brusca. Era la que mostraba cuando una emoción amenazaba con abrumarla. «No es tan malo cuando ves lo que ha sido el pasado. Tengo fe en tu generación, Sakura. Naruto hará buenas cosas en Konoha, y tú, me superarás la próxima vez que nos veamos». Sakura la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Nunca podré superarte, Shizou. No seas ridículo. Puedes y lo harás. Eres el mejor estudiante que he tenido, Haruno. Todo lo que hice por ti fue con el objetivo de que un día me superaras. Conviértete en un mejor médico que yo, un mejor ninja. Deja de fingir que no puedes hacerlo». Sakura no pudo evitar mirar hacia el acantilado detrás del cual Itachi había desaparecido. Tsunade siguió su mirada y una sonrisa melancólica bailó en sus labios. «Sí», dijo ella. «Él te ayudará. Si alguien sabe lo que significa la lealtad, ese es este chico». Sus ojos color avellana volvieron a posarse en su discípulo. «Conviértete en alguien mejor que yo. Como Kunoichi y como persona. Si pudiera volver 40 años atrás». Su rostro se cerró brevemente, como si estuviera luchando contra recuerdos que, décadas después, seguían siendo tan dolorosos como el primer día. «No cometas los mismos errores que yo», concluyó. «Y sobre todo no dejes que nada ni nadie te detenga. Eres capaz de grandes cosas, solo que lo dudas». «Shizou». Sakura tragó saliva. «Bien, Shizou», murmuró, secándose una lágrima. «Ve, Sakura. Estoy orgulloso de ti. Vamos». Sakura se fue sin mirar atrás. Un fin. Millones de muertos, millones de vidas sacrificadas, y ahora, cuando sus ojos se posaron en Itachi, meditando tranquilamente al pie del acantilado, respiró profundamente. Ahora, un comienzo. ¿A dónde quieres ir? Sakura se giró hacia él con una mirada sorprendida. «Te lo iba a preguntar», admitió ella, jugando con los eslabones de su camiseta interior metálica. Itachi no hizo nada tan trivial como encogerse de hombros, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. «No me importa», parecía decir. En lugar de ello, optó por: «He viajado mucho desde mi deserción. Iremos a donde quieras». A pesar de la chaqueta marrón que la protegía del frío, Sakura temblaba. Ella había imaginado que su dúo sería como un equipo en una misión. Que Itachi, el mejor ninja de los dos, naturalmente tomaría el liderazgo. Que ella simplemente tendría que seguirlo. En lugar de eso, los ojos oscuros de Itachi la miraron fijamente. Si se concentraba, Sakura podía sentir el genjutsu que cubría el ojo izquierdo, el que el Uchiha había sacrificado a Izanami. ¿Dejarles ir a donde ella quiera? La idea le mareó. Estaba acostumbrada a tomar decisiones, por supuesto, pero siempre era en el mejor interés de un paciente o de una misión. Sus elecciones estaban orientadas al bien de la entidad superior que era Konoha. Ella, Haruno Sakura, quedó muy abajo en su lista de prioridades. Ella tuvo el absurdo impulso de insistir en que Itachi eligiera. Seguramente habría un lugar que quisiera volver a ver, un lugar que anhelara visitar. ¿Por qué le preguntas? Ella no era una shinobi de rango S. Pero en la mirada de Itachi no había ni impaciencia ni ese brillo de condescendencia que Sasuke siempre había tenido al observarlo. El hombre realmente estaba esperando su respuesta. No como un subordinado, no, más bien. Sakura buscó una palabra adecuada. ¿Cómo definir la actitud de Itachi? ¿Qué término debo poner en su enlace? Había pasado toda su adolescencia y vida adulta en una red de relaciones jerárquicas.
Entre los shinobi, incluso la amistad nunca estuvo en igualdad de condiciones. Ino siguió siendo la heredera del poderoso clan Yamanaka, Sakura siguió siendo la extraña paradoja de una ex civil convertida en aprendiz del último Senju. Itachi estaba varios peldaños por encima de ella en la escala social de su pequeño mundo. Sin embargo, se estaba preparando para seguirla como si ella fuera la líder de su misión, aunque no tenía ninguna orden para hacerlo. No había ninguna palabra en el vasto vocabulario ninja para describir tal acto. Era curioso, pensó Sakura, lo mucho que esta situación la avergonzaba y la complacía al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo cuidando las espaldas de sus aliados. Primero Sasuke, luego Tsunade, e incluso Naruto. Vayamos al oeste, exigió de repente. Itachi permaneció impasible. ¿Hasta dónde? Preguntó simplemente. Al mar. ¿Se negaría? Los shinobi de los 5 países rara vez se aventuraban tan lejos. Que yo recuerde, ningún ninja de Konoha vivo había visto el mar occidental. Ni siquiera Tsunade y Shizune habían llegado tan lejos durante su vagabundeo. Konoha tenía algunos informantes raros en estas tierras lejanas, pero no se había sabido nada de ellos durante décadas. Jiraiya probablemente habría revivido esta red si la guerra inminente y el ascenso de Akatsuki le hubieran dado el tiempo. En cambio, murió pocos meses antes del conflicto. Tiempo. Un bien preciado para el shinobi. Sakura se dio cuenta de que tenía todo el tiempo del mundo. Y una risa se le escapó sin poder contenerla, una risa de asombro cargada de un dejo de pánico. Ella era libre. No más misiones, no más informes, no más imperativos. Itachi tenía razón. Iban a donde ella quería, veían lo que ella quería ver. Era como el alcohol, esa libertad, un licor maravilloso que le hacía dar vueltas la cabeza. El mundo se abrió ante ellos. ¿Fue esto lo que sintieron los desertores al cruzar las puertas de su aldea? Sakura fue leal hasta la muerte, pero estaba empezando a comprender qué impulsaba a los hombres y mujeres a abandonar su tierra natal. Nunca he estado en el mar, dijo Itachi. No fue una negativa. Él simplemente le informó. Le dio todos los parámetros a tener en cuenta. Sakura absorbió esta nueva información. El viaje sería peligroso, por supuesto. Ninguno de ellos conocía la situación geopolítica de los países más allá del viento, y era probable que se adentraran en territorios devastados por la guerra donde serían vistos como intrusos. Pero eran poderosos. Itachi, especialmente, ahora que había recuperado su salud, no tendría problemas para ocultar su dúo con sus ilusiones. ¿Y si les hacemos daño, qué importa? Sakura pertenecía a la élite de los ninjas médicos. No había ningún lugar lo suficientemente peligroso como para amenazarlos. Eran verdaderamente libres. Libres de ir a donde quisieran, libres de regresar sanos y salvos. Si hubiera sido la misma persona que era a los 12 años, Sakura se habría dado la vuelta, dejando que su risa se elevara hasta los cielos ante el éxtasis que la invadió al pensarlo. Pero los años de entrenamiento y el trauma de la guerra la habían endurecido. Ella simplemente sonrió, haciendo que sus ojos brillaran. Itachi no estaba sonriendo, pero irradiaba la misma pacífica satisfacción que un gato tumbado al sol. La sensación de que, independientemente de lo que hubiera sucedido antes, habían llegado a un momento de satisfacción, una de esas raras bifurcaciones donde todos los caminos están pavimentados con optimismo. Al mar, murmuró con voz profunda, sin apartar la mirada de ella. Un impulso se apoderó de Sakura. Con un movimiento demasiado rápido para que ella pudiera pensarlo, dio un paso adelante y tomó la mano de Itachi entre las suyas. El ex desertor no se movió. Si no lo hubiera conocido tan bien, la kunoichi se habría perdido la leve inhalación que delató su confusión. A pesar del frío de principios de primavera, la mano de Itachi estaba cálida en la de ella. Sakura pasó sus dedos sobre los callos que la salpicaban. Esta vez, la inspiración de Itachi fue más pronunciada, pero sus miradas no se separaron. La sombra del acantilado se posó a sus pies. Se quedaron congelados durante varios segundos, sin aliento, ambos cautivados por el mero contacto de sus manos unidas. Fue un pequeño gesto, y aún así Sakura sabía que nunca había sentido tanta tensión, ni siquiera con sus pocos amantes. Recordó la primera vez que Itachi le habló como a un igual. En aquel momento, hace apenas un año, le sorprendió la intensidad que emanaba de él. Este hombre era una criatura de las profundidades del tiempo que pretendía ser humano, pensó ella. Los simples mortales no poseían tal aura. Mientras conversaban, ella pensó que tener esa intensidad enfocada en ella era perturbador. Si la Sakura del pasado hubiera sabido lo intenso que era realmente Itachi. Era soberbio, lleno de poder acumulado, como un gato esperando abalanzarse sobre su presa.
Sakura podía sentir la urgencia que él tenía de cerrar la pequeña distancia entre ellos, ella sentía lo mismo, y aún así sabía que no lo haría. Itachi había pasado toda su vida controlándose a sí mismo. Ya no sabía cómo tomar lo que quería. Afortunadamente, Sakura no tuvo el mismo problema. Ella tomó su mano entre las suyas y atrajo a Itachi hacia ella. Cuando sus bocas chocaron, la kunoichi podría haber jurado que escuchó el crujido del control perfecto de Itachi rompiéndose. Una mano ahuecó la parte baja de su espalda para presionarla contra él, la otra se deslizó entre sus dedos para sostener la parte trasera de su cabeza, y de repente Sakura no sintió nada más que a Itachi. Sus ásperos labios contra los de ella, sus respiraciones enredándose, la intoxicación de sus cuerpos presionados juntos. La comprensión la golpeó con nueva fuerza. Estaban yendo muy al oeste, más lejos de lo que cualquier ninja de Konoha había llegado en su vida. Solo nosotros dos, como una pareja. Las manos de Sakura descansaron sobre las mejillas de Uchiha mientras profundizaba el beso. Tenían la experiencia de los shinobi que habían sido entrenados en misiones de seducción, pero este beso era diferente. No había ningún objetivo detrás, ninguna meta que los distrajera del momento. Solo estaban ellos. A ellos. Y entre dos besos, Sakura murmuró un jadeante Itachi a lo que su compañero respondió con una Sakura que, en su boca, parecía una oración. Itachi sabía a té ahumado. Cuando el ritmo de sus besos disminuyó lo suficiente para que ella recuperara el sentido, la kunoichi se preguntó distraídamente cuánta de esta bebida debía estar ingiriendo el Uchiha cada día. Se besaron durante varios largos minutos, disfrutando del lujo de ese momento de paz. Sakura había esperado que sus sentidos se activaran. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tuvo relaciones sexuales? Y efectivamente había un indicio de deseo en su abdomen inferior, una calidez que se elevaba donde el cuerpo de Itachi tocaba el de ella, pero no era la sensación puramente física que había anticipado. En cambio, se encontró saboreando cada parte de ese momento, desde la suave piel de Itachi bajo sus dedos hasta el olor a humo que nunca lo abandonaba. Besar a Itachi, pensó, dirigiendo un beso perezoso al arco de su mandíbula, era una actividad que podía repetir todos los días de su vida sin cansarse de ella. Ella colocó sus labios en su cuello en una serie de besos de mariposa. El suspiro de Itachi rozó su oreja. Sakura, susurró, enterrando su rostro en su cabello. Nunca antes ninguno de sus amantes había dicho su nombre con una voz tan ronca, pensó la joven, dejando reposar su cabeza en el hombro de Itachi. Se trataba de una intimidad verdadera, del tipo de intimidad de la que su madre le había hablado la primera vez que tuvo su período. Hace un año, la situación le habría parecido surrealista. Sin embargo, hoy, apoyar su mejilla en el hombro de Itachi mientras el ex desertor la envolvía con sus brazos se sentía como la cosa más natural del mundo. En el fondo, Sakura nunca había entendido que después de décadas, Tsunade todavía estaba de luto por Dan. Ciertamente, el ninja de Konoha había sido su gran amor. Pero Tsunade era fuerte. No podría levantarse de nuevo, encontrar otro hombre, tener un hijo. En esos momentos, Sakura se tomó a sí misma como ejemplo. ¿No había sido traicionada por su propio gran amor? Sasuke los había abandonado a todos. ¿Pero había caído en el alcohol y el juego? ¡No! Ella había sido estúpida. Sasuke era solo el amor de una niña que las circunstancias habían convertido en una obsesión. Ahora la kunoichi estaba empezando a tocar lo que su mentor había perdido con la muerte de Dan. Itachi no era su Dan, no, pero se convertiría en uno. Los cimientos estaban allí y eran sólidos. Lo único que tenían que hacer era construir la casa encima. Viajando juntos, bajando sus barreras, conociendo lo que sentían el uno en el otro. Esta fue la pérdida que Tsunade nunca superó. Ahora Sakura entendió. Deberíamos irnos, dijo Itachi de repente. La kunoichi dejó escapar un gruñido de desaprobación. Ella estaba bien. ¿Por qué irse inmediatamente? Sintió los labios de Itachi contra su cabello estirarse en una sonrisa divertida. La noche está a punto de caer. Podemos dormir aquí, protestó con toda la madurez de una niña que se niega a levantarse de la cama. Esta no es una buena ubicación. Sakura tuvo que admitir la derrota. Ella se estremeció mientras se apartaba. Itachi era un fuego en sí mismo. Muy bien, Itachi-me. A sus órdenes. El Uchiha parpadeó. Probablemente recordaba la primera vez que ella lo había llamado así, en Konoha, cuando lo había levantado en sus brazos como a una princesa antes de estallar de risa al ver su expresión atónita. ¿Piensas conservar este apodo? Preguntó con cautela. Sakura le dio una sonrisa antes de girarse hacia el bosque. Deberíamos irnos, Itachi-me. La noche está a punto de caer. Y se fue sin esperar, ignorando a Sakura.
que resuena detrás de ella. Yo haré la primera guardia, dijo Sakura esa tarde, mientras se detenían entre dos enormes robles. No será necesario. La joven levantó una ceja. Si él estaba planeando tomar ambas torres en un estúpido ataque de galantería insultante, entonces sintió como si un velo invisible la cubriera. O mejor dicho, corrigió, diseccionando la misteriosa sensación, 100 velos superpuestos, como una prenda hecha solo de capas de gasa multicolor. Genjutsu. Ilusiones anidadas dentro de otras ilusiones, un mecanismo con engranajes incluso mejor engrasados que las marionetas de Suna. Los Jounin intentaron contar cuántos elementos componían esta técnica, pero habrían tenido más éxito intentando contar las hojas de los árboles que los rodeaban. Incluso Kurenai, una de las mayores especialistas en genjutsu de Konoha, no pudo siquiera acercarse a la maravilla que sintió allí. Es magnífico, suspiró. Creyó ver la sombra de una sonrisa en los labios de Itachi antes de que las ilusiones se desvanecieran hasta perderse en el chakra ambiental del bosque. Lo había hecho a propósito, ella lo entendió. Le había dado una idea de la complejidad de su trabajo. ¿Qué hace esta técnica?, preguntó, mientras escudriñaba los árboles en busca de una rama lo suficientemente ancha para dormir. Seremos advertidos si se acerca algún intruso, explicó Itachi. Estarán sujetos a diferentes ilusiones según sus intenciones, número y nivel. Si no detengo la técnica después de un tiempo determinado, los intrusos serán redirigidos al borde del área o sentirán que están dando vueltas en círculo indefinidamente. Oh. Sakura recordó el orgullo que sintió cuando dominó la técnica de los 1000 infiernos, un jutsu que hacía que la víctima viera su mayor miedo. Comparado con la técnica de Itachi, era como comparar la palma mística con el sello que llevaba en la frente. Había un mundo de diferencia entre las dos técnicas. Un simple Kai no sería suficiente para romper este genjutsu, se dio cuenta. No, confirmó Itachi. Si una persona con suficiente chakra logra romper el esqueleto de la técnica, se activará un mecanismo de respaldo. Sakura le dio la espalda a su compañero para ocultar una sonrisa. Itachi habló poco, pero había encontrado un tema en el que era sorprendentemente elocuente. Ella debería haberlo sabido. ¿A qué artista no le gusta hablar de su arte? Tsunade podría pensar en ninjutsu médico durante horas. ¿Fue sorprendente que Itachi fuera similar? Ella se quedó congelada. Pensar en el ninjutsu médico le había recordado algo. Solo te queda un Sharingan. ¿Eso no correría el riesgo de desequilibrar la técnica? Mi técnica no está relacionada con el Sharingan. Sakura se giró para mirarlo, sus ojos verdes eran redondos como canicas. No había pensado ni por un segundo que la técnica del brillante Uchiha no dependía de su Kekkei y Genkai. Podría enseñártelo, si lo deseas, añadió en voz baja. El primer instinto de la kunoichi fue negarse. Ella ya había abierto la boca, dispuesta a declarar que no era lo suficientemente buena para esto, que Itachi era un prodigio, que no podía especializarse en una nueva disciplina a su edad. Luego se recuperó. ¿Por qué no, después de todo? Tal vez nunca dominaría esta técnica increíblemente compleja, pero una oferta así, muchos shinobi habrían sacrificado un brazo para tener a Uchiha Itachi como su maestro de genjutsu. Las últimas palabras de Tsunade volvieron a él. Eres capaz de grandes cosas, Sakura. Solo tú lo dudas. Si tantos shinobi se especializaron tempranamente y no buscaron diversificar sus talentos, fue sobre todo porque no tuvieron tiempo. Era mejor dominar un puñado de técnicas a la perfección que arruinar cientos de jutsu. El propio Kakashi, el hombre de las 1000 técnicas, el corazón de Sakura se hundió al pensar en su maestro fallecido, solo había utilizado regularmente una pequeña fracción de su vasta colección. Pero tuvieron tiempo. Itachi y ella estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría durar meses. Años atrás, los profesores de la academia habían detectado en la pequeña estudiante de cabello rosado una predisposición al genjutsu. ¿Por qué no explorar este camino? Me gustaría, sí, respondió finalmente. Nunca he estudiado realmente las ilusiones. Itachi asintió. Tu perfecto control te será de gran ayuda. A cambio, ¿quieres que te enseñe ninjutsu médico? El hombre parpadeó, sorprendido por su pregunta. Yo sí. Te lo agradecería. Pero no estoy seguro de ser un buen estudiante. Fue conmovedor, pensó Sakura, ver a Itachi dudar. No me preocupas, respondió con un toque de ironía en su voz. Fue en ese momento cuando su estómago decidió empezar a rugir. Itachi no se rió, solo dio una media sonrisa que apenas era burlona, y Sakura puso su cabeza entre sus manos para ocultar sus mejillas rojas. Puedo preparar la comida, sugirió. La kunoichi levantó la cabeza. ¿Quieres que vaya a cazar? No será útil. Sakura inclinó la cabeza hacia un lado.
¿Tiene usted sello de alimentos? Ella preguntó. Los cubos comunes tenían una desafortunada tendencia a acelerar la descomposición de los alimentos almacenados en ellos. Solo los artículos imperecederos como barras de proteínas o semillas secas sobrevivieron a una estadía prolongada. Efectivamente, existían sellos alimentarios que podían usarse para transportar verduras o carne, pero su coste era proporcional a su complejidad. El sello de almacenamiento tradicional se combinaba con una subrutina que manipulaba el tiempo para ralentizar la degradación del contenido. Al menos eso fue lo que Naruto le había explicado cuando ella le preguntó. Tengo un sello específico. Sakura buscó en su memoria alguna mención de este sello. Sí, Naruto también se lo había contado, nunca le había explicado el mecanismo, pero si recordaba correctamente, tales sellos solo podían contener un tipo de comida. No costaban tanto como los sellos de comida reales, pero nunca se popularizaron en el mundo ninja. Los shinobi preferían cazar cerca y robar a los civiles en lugar de llevar consigo una docena de sellos diferentes cada vez que querían preparar una comida real. La curiosidad de Sakura se despertó. Su compañero debió apreciar mucho la comida en cuestión para dotarse de un sello específico. ¿Qué contiene? Papas. Un silencio. ¿Papas? Itachi adoptó una expresión perfectamente neutral. Me gustan las patatas. Sakura tuvo que morderse el interior de la mejilla para no reír. Uchiha Itachi, último miembro de uno de los clanes más nobles de Konoha, príncipe entre los shinobi, había elegido, de todos los sellos específicos que existían en el mundo, el que le permitía almacenar patatas. Ni trufas, ni ternera, ni rape. Patatas. Es una comida muy nutritiva, insistió Itachi. Por supuesto, asintió el médico. 80 calorías por cada 100 gramos. Pero sus ojos brillaban con diversión. Papas. Era tan plebeyo, tan alejado del digno Itachi con su educación aristocrática. Patatas y té negro, enumeró en voz alta. ¿Hay otros alimentos que te gusten? El repollo. Sakura se quebró. Se puso una mano sobre la boca, se subió a la cima de uno de los robles que los rodeaban y luego dejó que su risa corriera salvaje. Cuando bajó, Itachi había encendido algunas brasas y colocado 6 patatas sobre ellas. Lo siento, dijo ella, dando un paso adelante. Fue simplemente inesperado. ¿Y tú? A mí. ¿Cuáles son tus comidas favoritas? Sakura pensó. A ella le encantaba todo lo dulce, pero después de años de amistad con Naruto, había un plato por el que había desarrollado un gusto. Un plato que, se dio cuenta, no era mucho más refinado que las patatas de Itachi. Ramen, admitió con voz mortificada. Itachi le devolvió la sonrisa. Sakura era diferente de Kisame. Una declaración así seguramente le habría valido una mueca burlona de todos los ninjas de Konoha y una mirada de sorpresa de la persona en cuestión. Era una de esas frases tan obvias, tan comúnmente aceptadas, que simplemente decirla en voz alta era suficiente para atraer sospechas. Pero Itachi era un maestro de las ilusiones. Conocía el poder de los hechos obvios que nadie se molestaba en discutir. Había derrotado a innumerables oponentes simplemente jugando con palabras no dichas. Incluso un viejo lobo como Kakuzu había sido engañado. Su cuerpo desmembrado ahora yacía en el centro de Kusagakure, donde los shinobi de hierba podían escupirle mientras pasaban. Sakura era diferente de Kisame. Su relación no tenía nada que ver con la que había compartido con su pareja, basada en relaciones de poder más que de confianza. Y, sin embargo, Itachi no podía evitar sorprenderse, a veces, por las similitudes entre su vida cotidiana de entonces y la de hoy. Entonces sonrió divertido por su propia ingenuidad. Dondequiera que vinieran, los shinobi eran shinobi. Los viajes siguieron siendo viajes. Levantarse al amanecer, correr, parar para una pelea amistosa, comer, correr, acostarse, por supuesto, todo eso quedó. ¿Esperaba que el día se convirtiera en noche? ¿Que Sakura y él envían a robar los protocolos ninja? Ambos eran profesionales familiarizados con códigos y regulaciones. Nos tomamos un descanso de muchos minutos. Gastamos mucho chakra en peleas amistosas. Adoptaríamos ese mismo comportamiento al cruzar una caravana de mercaderes. Había en estos hábitos una familiaridad tranquilizadora. Su vida cotidiana no se había trastocado, no. El sol siempre salía por el este y se ponía por el oeste. La rutina acababa de ser modificada. Mejorado. Como un viejo lienzo que miramos sin verlo y que, un buen día, pasa bajo el pincel de un pintor para llenarlo de brillantes colores. Con Kisame, pelear era solo para asegurarse de que no se oxidaran. Con Sakura, fue una inyección de adrenalina que le hizo redescubrir el placer del ejercicio. Con Kisame, la comida había sido una necesidad que se cumplía a medias.
Con Sakura, fue una oportunidad para discutir su itinerario, comentar lo que habían visto en la aldea anterior, intercambiar algunas historias banales de la época en que solo eran genims. Sakura tenía muchas historias de ese tipo. Itachi, menos. Pero la joven aceptó sus silencios, llenándolos con otras anécdotas. A veces se detenía a mitad de la frase, con las mejillas sonrojadas, y susurraba que tal vez él no quería oírla divagar sobre pacientes rebeldes o el sadismo manifiesto de Tsunade durante el entrenamiento. Itachi entonces sonrió, una sonrisa casi imperceptible, y le pidió que continuara. Fue un hermoso espectáculo ver a Sakura recuperar su confianza y continuar su historia con energía renovada. Itachi pensó a menudo que era una hermosa vista Sakura. La joven era una kunoichi meticulosa, una estudiante atenta y trabajadora que se había sumergido en el arte del genjutsu con tanto entusiasmo como un genin en las técnicas de Katon. A falta de libros de texto, hizo cientos de preguntas, algunas de las cuales, para sorpresa de Itachi, eran demasiado avanzadas para que él pudiera responderlas. Ella tenía un enfoque del genjutsu muy diferente al de él. Donde Itachi absorbió sus técnicas hasta convertirlas en un sexto sentido, Sakura las diseccionó con la precisión de un cirujano. ¿Cómo funcionó tal ilusión? ¿Qué zona del cerebro cayó bajo la influencia de la técnica? ¿Cuál otra podría utilizarse para potenciarla? ¿Cómo reaccionaría la víctima si en lugar de utilizar este tipo de chakra se probara otro? Itachi a veces sentía que al enseñarle a Sakura, recibía tanto como lo que daba. Cuando los bosques de fuego dieron paso a los valles rocosos del viento, el médico le enseñó a curar. Itachi integró esta nueva disciplina con una facilidad que dejó a Sakura sin palabras. Ella nunca, le confió una noche, había tenido un discípulo con tanto talento. Pero el Jounin seguía consciente del camino que debía recorrer. Estaba muy lejos de la notable eficiencia de su compañero. Sakura hizo que el ninjutsu médico pareciera la cosa más simple del mundo. A veces combinaba 5 o 6 técnicas en una, y su chakra verde se movía con la precisión de un bisturí. Pero sus días no eran solo correr, entrenar y comer. Otros momentos marcaron su viaje hacia Occidente. Fragmentos de intimidad que se fueron volviendo más atrevidos, momentos que Itachi al principio sintió que estaba robando antes de que Sakura le susurrara un día que se relajara, que tenían tiempo. Tenían el derecho. Sabía a ese té de jazmín que tanto le gustaba. Día tras día, noche tras noche, dejaron atrás países devastados por la guerra para adentrarse en tierras desconocidas. Hacia el oeste. Hacia el océano. Itachi. Sakura gritó. La veo. El Uchiha levantó la cabeza. La veo. Repitió su compañero por encima del ruido del viento. El mar. Vamos. Itachi se preguntó por un momento si podría quedarse abajo, protegido del sol por la sombra de la duna, luego sopesó su comodidad personal contra la sonrisa extática que Sakura le daría cuando se uniera a ella. Cualquiera. Con un salto suave, se elevó en el aire hasta aterrizar en lo alto de la duna. Inmediatamente el calor llegó a morder sus brazos desnudos. Deberíamos habernos quedado con las túnicas puestas, pensó en voz alta. ¿Por qué hacerlo? Estos niños lo necesitaban más que nosotros. ¿Y si te quemas con el sol? Ella levantó las manos frente a ella para mostrarle el chakra verde que las rodeaba. Pero mira. Exclamó de repente. El mar. Itachi entrecerró los ojos. Incluso podía ver una línea azul en el horizonte. ¿Estás seguro que no es el cielo? Absolutamente. Ella no ofreció ningún argumento para respaldar su certeza, y él no le pidió ninguno. Después de todo, los pescadores río arriba habían confirmado que se acercaban. Solo faltan 3 días y ya están ahí, les dijeron. Más tarde, cuando el pueblo ya estaba muy lejos, Sakura sonrió y dijo que llegarían antes de que terminara el día. Parecía que tenía razón. Cruzar este interminable campo de dunas había sido la forma más rápida de llegar al océano. La mano de la joven se deslizó en la de él. Allí estaba, pensó Itachi, la sonrisa que había esperado. Vámonos, dijo ella, apretándole ligeramente los dedos. Había 2 maneras de correr entre las dunas. La primera, conocida por todo el mundo, consistía en hundir los pies en la arena hasta los tobillos y sacarlos con cada paso adelante. Costoso en energía y paciencia, disfrutaba entre los shinobi del mismo éxito que nadar a través de un río o, el mayor insulto para los ninjas de Konoha, trepar a los árboles. En otras palabras, ninguno. En cambio, Itachi y Sakura habían preferido el segundo método. Permanecer en la superficie de la arena mientras mantenían un flujo constante de chakra hacia sus pies. El Uchiha se dejó llevar en esta loca carrera. Pasaron a toda velocidad junto a un grupo de pescadores que no reaccionaron en absoluto.
Sakura había progresado considerablemente en los últimos meses y ahora se estaba entrenando para mantener sus ilusiones activas durante varias horas seguidas. El aire olía a arena y sal. Itachi sintió que su corazón florecía en su pecho. Si pudiera, solo habría vivido momentos como este, corriendo con Sakura hacia lo desconocido. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la línea azul en el horizonte reflejó reflejos deslumbrantes. En efecto, se acercaban al agua. Una inmensidad que huía allí donde la vista no podía seguirla, como un camino que solo los dioses podían recorrer hasta el final. Sin pensarlo, Itachi disminuyó la velocidad. Sakura lo miró y luego dejó de correr para igualar su ritmo al de él. ¿Ves algún daño en que caminemos?, preguntó en voz muy suave. La Kunoichi le apretó la mano. No, suspiró ella, con la mirada fija en el océano. Entiendo. Siempre habían vivido en el este del continente. Sus historias, sus victorias, sus tragedias tuvieron lugar allí. Durante más de 20 años, solo conocieron los 5 países y las numerosas naciones que se apretujaban entre sus fronteras. Pero el mar se extendía ante ellos, brillando como una joya, e Itachi pensó que más allá de las olas, había seres que nunca habían oído hablar de los Uchiha, los Bijuu o Konoha, seres que no sabían lo que eran los ninjas, seres que tal vez ni siquiera eran humanos. Me siento pequeña, susurró Sakura a su derecha. Itachi asintió. Sí, nunca se había sentido tan insignificante. Ni siquiera Obito en su apogeo lo había devuelto a su condición mortal como lo hacía el océano. ¿Eso tiene sentido?, dijo distraídamente. ¿Eso? Sakura le preguntó. Todo. Nuestras vidas, nuestras elecciones nosotros. Frente a la grandeza de los elementos, ¿qué era la humanidad? Sakura se detuvo. Por supuesto que sí, dijo ella volviéndose hacia él. La vida siempre tendrá sentido si luchamos por darle uno. A veces era fácil olvidar que la mujer a su lado había ayudado a ganar una guerra. En otras ocasiones, cuando sus ojos verdes brillaban con un brillo determinado y un juego de luz acentuaba la sombra de sus músculos, se volvía imposible ver algo más que el Jounin en el que se había convertido. Es cierto, admitió. Algunas cosas valieron la pena luchar por ellas. Itachi se inclinó para depositar un casto beso en los labios de Sakura. Vamos, dijo poniéndose de pie. Hacia el mar, murmuró Sakura, llevándose la mano libre a los labios. Hacia el mar, repitió Itachi. Juntos. Epílogo. El hospital bullía como una colmena en verano. A pesar del calor agobiante, los empleados corrían de piso en piso con el vigor de quien sabe que si descansa no se levantará hasta el día siguiente. El aire olía a sudor y alcohol desinfectante. Los ninjas médicos dejaron a su paso esta sensación indescriptible, entre el crepitar del fuego y la fría calma del río, que acompaña al chakra médico. Todos se hicieron a un lado cuando él pasó. Aruno-sama, se escuchó mientras inclinaban la cabeza. En el segundo piso, justo antes de la gran escalera, alguien favorecía a un insolente Uchiha-sama que provocó murmullos indignados. Es Aruno, no Uchiha. 8 años después de su matrimonio, su apellido siguió siendo objeto de amargo debate en las calles de Konoha. Nadie se atrevía a hablarle de ello en su cara, por supuesto, pero en una aldea ninja, los rumores eran un arma tan efectiva como el acero. ¿Aruno Uchiha? ¿Quién hubiera pensado que un simple nombre dividiría tanto a la hoja? La multitud de médicos disminuyó a medida que descendía. En los sótanos del hospital, la proporción de médicos civiles y ninjas médicos se invirtió. Los shinobi se convirtieron en mayoría, admitiendo solo a unos pocos civiles que habían demostrado repetidamente su lealtad a Konoha. En las profundidades del edificio había personas heridas lo suficientemente graves, o lo suficientemente peligrosas, como para sellar sus habitaciones con sellos protectores. A menudo para protegerlas del mundo exterior y, a veces, como fue el caso estos últimos días, para proteger al mundo exterior de ellas. Ser anfitrión del examen Chunin era un prestigio que la aldea anfitriona pagaba muy caro. Los equipos médicos del Feuille estaban desbordados. Señor Aruno. Un hombre con la frente surcada de arrugas de preocupación lo llamó. El paciente ha sido reubicado. Sígame, por favor. Ya voy. Hyuga había mapeado las perturbaciones del chakra en la red del paciente, pero no puede romper la ilusión, explicó el hombre mientras caminaban por los pasillos. Hemos probado todos los tipos de chakras disponibles sin resultados. El dolor tampoco funciona. ¿Se conservan las funciones vitales? Sí, no hay ningún problema por ese lado. Caminaron rápidamente hacia una pequeña habitación rodeada de puertas blancas.
El calor sofocante de los pisos superiores había dado paso a una agradable frescura. Bajo la luz artificial de las luces de neón, era difícil creer que afuera brillaba el radiante sol del mediodía. El cuerpo del paciente fue tratado con métodos civiles, continuó el médico. A este ritmo, debería estar de regreso dentro de un mes. Preferimos evitar el chakra médico. Podría haber interferido con el genjutsu. Fue una buena decisión. Los hombros del médico se desplomaron mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. Sí, pensamos lo mismo. El daño físico no es tan grave, es más bien su espíritu lo que nos preocupa. Colocó su mano sobre la puerta y dejó que un sello púrpura cobrara vida alrededor de sus dedos. Unos segundos después, el sello se retrajo y se escuchó un clic en la cerradura. Había 3 médicos ocupados en la habitación. 2 de ellos movían manos resplandecientes con chakra verde sobre el cuerpo del paciente. Frunciendo el ceño, Hyuga Hanabi se quedó mirando una gran hoja de papel que yacía sobre una mesa en un rincón. Las bombillas colocadas en las 4 esquinas del techo derramaban una luz dura que devoraba las sombras hasta desaparecer toda impresión de relieve. Cuando el médico cerró la puerta detrás de ellos, Hanabi miró hacia arriba con ojos pálidos. Itachi-san, lo saludó con rostro serio. ¿Puedes decirme qué piensas al respecto? El escándalo destrozó a Konoha. Que Haruno Sakura, aún manchada por la infamia del genocidio, regrese a la aldea con la barriga redondeada, bien. Que el hombre a su lado sea el hijo pródigo de Konoha, el héroe trágico que toda madre soñó para sus hijas, es una cosa. Incluso era aceptable que, tan pronto como cruzaran las puertas del pueblo, los tortolitos comenzaran a prepararse para su boda. Pero la tolerancia de Konoha tenía sus límites. Cuando Itachi informó cortésmente a la administración que renunciaría a su nombre para adoptar el de su futura esposa, los aldeanos se dieron cuenta de que ya era hora de indignarse. Reflexionaría Sakura años después, ciertamente no el período más difícil de su vida, no, pero sí uno de los más largos. La joven tuvo que ser extremadamente paciente para no golpear el puesto del primer comerciante que hizo una mueca al verla. Los fenómenos más extraños se extendieron a su paso. Los precios subieron, los callejones se vaciaron, los libros que había solicitado ya no estaban disponibles. Sakura comprendió la infancia de Naruto con una agudeza de la que podría haber prescindido. Podría haber cambiado sus rasgos para ocultarse tras la máscara de un civil inocente. Años estudiando bajo la tutela del ilusionista más grande del mundo, porque no, esa chica de agua de la que todos hablaban no era mejor que su Itachi. Le aseguró que nadie vería a través de su genjutsu. Pero eso habría sido un subterfugio, una manera de evitar sus problemas en lugar de enfrentarlos. Sakura se negó a hacer esto. Ella no se permitiría otra vez tales debilidades. Ella no se escondería dentro de su propio pueblo. Había un pequeño ser creciendo dentro de ella ahora, y ella quería ser fuerte por ese niño no nacido. Entonces cuadró los hombros, levantó la cabeza y afrontó el oprobio, mostrando claramente su anillo de compromiso. Ella era Haruno Sakura, aprendiz del más grande Hokage que Konoha haya conocido. Ella había ayudado a poner fin a una guerra, había ascendido al rango S y se iba a casar con el hombre más maravilloso de las 5 tierras. Si tienen algún problema con esto, que vengan y me lo digan en la cara. A veces se emocionaba cuando Itachi y ella se contaban cómo había sido su día mientras tomaban una taza de té. Eso sería singularmente imprudente de su parte, dijo Itachi, divertido. No estaba equivocado. Lo bueno de las dictaduras militares era que cuando tenías al dictador como tu mejor amigo, podías ignorar fácilmente la opinión popular. Naruto, cuya madre había conservado su apellido de soltera, no vio ningún problema en que Itachi adoptara el de Sakura. El consejo aullará, Datebayo, dijo con la sonrisa torcida que le daba el aspecto de un zorro. Él también había cambiado. 2 años como jefe de la aldea no le habían quitado su luminoso optimismo, pero había aprendido a ser cauteloso e incluso, para sorpresa de Sakura, cierta forma de sutileza. La ayuda de Shikaku tuvo mucho que ver con ello. El caso de Moeji tampoco fue desdeñable. Esta es una pareja que ni siquiera Ino pudo predecir. Naruto lidió con las quejas del consejo, e Itachi aprendió a esquivar a los habitantes del pueblo que acudían a rogarle que no abandonara el glorioso nombre Uchiha. Tu clan ayudó a fundar esta aldea, desciendes del sabio de los 6 caminos, mereces algo mejor que el nombre de un civil. En la privacidad de sus apartamentos, Sakura estaba furiosa. Los Uchiha han planeado un golpe de estado. Madara y Obito han comenzado la 4ª Guerra Mundial. ¿Por qué los adoran cuando me culpan a mí por hacer todo lo posible para acabar con esta maldita guerra? En momentos como estos, Itachi solo podía abrazarla y limpiar las lágrimas de rabia que se aferraban a sus pestañas rosadas.
Fue simplemente injusto. Así fue el mundo. No había nada que pudiéramos hacer al respecto. Konoha eventualmente lo olvidaría, pero mientras tanto, con Shizune ida y Tsunade exiliada, Sakura seguiría siendo el chivo expiatorio perfecto para los civiles ignorantes. Todo cambió cuando nació Mito. La niña abrió sus grandes ojos negros al mundo y los corazones de las personas privilegiadas que estaban en la sala de partos dieron un vuelco. Era imposible no enamorarse del rostro lunar del recién nacido. Con su mata de pelo negro y su piel pálida, le recordó a más de un adulto la época en la que los Uchiha caminaban por las calles por docenas. El paso del tiempo, derritiendo su grasa de bebé, revelaría rasgos perfectamente idénticos a los de su madre hasta la gran frente que le había hecho ganar tanto acoso a Sakura pero con menos de un año, mientras agitaba sus pequeños y redondos puños e intentaba en vano exhalar la H en Aruno, muchos vieron en ella una copia al carbón de Uchiha Mikoto. De repente, Sakura se convirtió en la madre de esta adorable niña, a veces las vemos en el mercado, ¿no son lindas? Los civiles que le habían hecho la vida difícil ahora preguntaban si podían cargar a Mito, nuestra nueva Uchiha, y si cuidar al niño no la cansaba demasiado. Las mujeres, sobre todo, no dudaron en acosarla con preguntas sobre la riqueza de su leche y su posible depresión posparto. ¿Es porque estás tan pálido, Aruno-san? ¿Estás comiendo adecuadamente? Y Sakura, cuya palidez provenía únicamente de la energía que gastaba en mantener la calma, sonrió cortésmente y se alejó lo más rápido posible, con su hija acurrucada contra ella. Esos chismosos insufribles casi le agradecieron por dejar que los genes Uchiha suplantaran a los suyos. Ja. Se podía ver que no habían tenido que lidiar con Mito cuando estaba en la etapa de dentición. El niño claramente había heredado el temperamento de Aruno. Se necesitó al menos la legendaria paciencia de Itachi para soportar sus crisis. Estaba Mito, luego estaba Tsuyo. Luego pasaron los años. Y luego estaba Ewa. Itachi y Sakura tuvieron 3 hijos. La mayor, Mito, heredó sus ojos y cabello oscuros de Uchiha, así como un control del chakra que, si bien no es mediocre, nunca igualaría al de su madre. De Sakura, tomó el resto. Los rasgos, el temperamento explosivo y la lealtad inquebrantable. El hermano menor, Tsuyo, se parecía notablemente a su padre. Su cabello rosa intenso hizo que las chismosas del pueblo gritaran indignadas al ver los genes Aruno triunfar, especialmente en un chico, sobre la sangre Uchiha a la que le daban tanta importancia. Pero el niño, lejos de ofenderse por su actitud, se contentó con absorber en silencio las reacciones de quienes lo rodeaban. Tenía el talento sobrenatural de Itachi, el control perfecto de Sakura y la inteligencia de ambos padres. A los 3 años, con sus ojos oscuros brillando con determinación, pidió entrar a la academia. No, respondió Itachi. Sakura dudó. La tierra nos está jugando una mala pasada, le dijo a su marido esa misma noche, en la privacidad de su dormitorio. La aldea necesita shinobi. No, repitió Itachi. La Jounin dejó el kunai que estaba afilando. La nube de chakra que brillaba alrededor de sus dedos se evaporó. Ya se parece demasiado a mí, dijo Itachi. Tenía el tono impasible que no había usado con Sakura en años. Afuera, la luna estaba saliendo. La kunoichi se levantó, caminó hacia la silla de su esposo y lo abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su oscuro cabello, cuya textura sedosa, después de todos estos años, nunca dejaba de sorprenderla. Él nunca será tú, susurró ella. No se le pedirá que haga tales sacrificios. La vida de un shinobi ya es un sacrificio. Podría hacer amigos. Perdería su infancia. Sakura respiró profundamente. Itachi rara vez exigía algo. El temperamento profundamente pacifista de Uchiha, traumatizado por una vida sangrienta, lo empujó hacia una evasión casi patológica del conflicto. Que insista en esto. Está bien, asintió ella en voz baja. Itachi se giró levemente, lo suficiente para que sus caras quedaran enfrentadas, y sonrió. Era una de esas sonrisas tan dulces que reservaba para ella y los niños. La sonrisa de felicidad inesperada que no se atrevía a apagar demasiado por miedo a romperla. Había tenido la misma sonrisa, recordó Sakura, cuando vio el océano por primera vez. A pesar de la insistencia del consejo, Tsuyo no ingresó a la academia hasta que tuvo 6 años. Mito y Tsuyo tenían solo 1 año y medio de diferencia de edad. Ewa llegó 5 años después, una eternidad para una pareja de shinobi. Al igual que su hermano, tenía el pelo rosa y los ojos negros. A diferencia de su hermano, ella era una cabeza más alta que todos los niños de su edad. Desde sus primeros años, la niña mostró un carácter fuerte. La más pequeña, mimada por sus mayores, adoptó hábitos de princesa que su padre, excesivamente indulgente, no reprendía.
Sakura apenas se había recuperado de dar a luz cuando otra revuelta sacudió la tierra. Una shinobi de rango S y una ninja médica de alto vuelo, fue enviada al frente y solo regresó esporádicamente. Es difícil, en estas condiciones, poner fin a los caprichos de Eiwa. El niño se convirtió en la pesadilla de la aldea, ayudado por la hija de Konohamaru y un Minato decidido a seguir los pasos de su padre. Juntos, los tres sinvergüenzas irrumpieron en un área vigilada de la biblioteca, reemplazaron los kunai de acero del Anbu con réplicas de goma y luego, fiel a la tradición, desfiguraron las 6 caras talladas en la montaña Hokage durante la noche. Dio la casualidad de que el día de esta hazaña también fue el día en que Tsunade, escondida bajo un enge, acompañó a Sakura a la aldea. Cuando el ex-Kage vio a la muchacha corriendo por el pueblo, perseguida por un chunin al borde de la apoplejía, pareció pensativa. Mientras observaba a Eiwa sacarle la lengua a una furiosa Sakura, su expresión pensativa se profundizó. Y cuando Itachi llevó a la niña a su habitación para leerle un cuento, ella se volvió hacia su estudiante y le dijo: ¿No engañaste a Itachi con Naruto? Sakura escupió su té. Shizu. Se parece más a Naruto que al propio Minato. Sabes muy bien que es genéticamente imposible. Ella tiene los ojos negros. Tsunade lo dejó así por el resto de la noche. Sin embargo, al día siguiente, mientras Itachi estaba en el hospital y las dos mujeres entrenaban lejos de miradas indiscretas, ella regresó a la carga. ¿Tiene ella tu control perfecto, Eiwa? Sí, Shizou, respondió Sakura, esquivando el puño de su mentor. ¿Quiere convertirse en un ninja? Sakura se soltó y dejó que sus brazos cayeran a sus costados. ¿Qué quieres, Shizou? La anciana, cuando estaban solos, Tsunade prescindía de su habitual enge, frotó distraídamente el diamante en su frente. Una aprendiz, Sakura, admitió finalmente. Quiero un aprendiz. Una estudiante que es a la vez médico y kunoichi. Te transmití todo lo que sabía, por supuesto, pero en ese momento, yo era el Hokage de una aldea amenazada. Ahora tengo tiempo. Me gustaría entrenar a otra chica. ¿Y pensaste en Eiwa? No era una pregunta. Tsunade fijó su mirada en el Jounin. Me gusta tu hija. Con padres como los suyos, estoy convencido de que tiene potencial. Y eso tranquilizaría a Itachi, ¿no? Sakura no podía negarlo. Claro que su marido era muy protector con sus hijos, pero Tsunade no vivía lejos. Simplemente tendría que visitarlos más a menudo y llevar a Eiwa con ella. Desde que aprendió medicina, Itachi había tenido la disciplina en muy alta estima y estaría encantado de ver a Eiwa tomar este camino. A esto se sumaba el hecho de que los médicos nunca se aventuraban en el frente a menos que dominaran dos técnicas de muy alto nivel. Eiwa estaría a salvo de todo daño durante su aprendizaje, al menos tanto como un ninja podría estarlo. De hecho, eso lo tranquilizaría, admitió. Hablaré con él sobre eso, Shizou, pero no puedo prometerte nada. No te pido más. Para sorpresa de gran parte del pueblo, ninguno de los hijos de Itachi y Sakura desarrolló el Sharingan. El gen es recesivo, le confió Sakura a Ino una noche mientras charlaban tomando una taza de té. ¿Vas a informar al consejo?, preguntó la rubia. Sakura tomó un sorbo de té y no respondió. Los dos amigos intercambiaron una sonrisa burlona. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Solo un semicírculo de llamas descansaba sobre el escritorio, proyectando largas sombras hasta la cama en la esquina de la habitación. El rasguño de un bolígrafo se alternaba con el sonido del papel al moverse. «Ven a la cama», susurró una voz somnolienta desde la pila de sábanas. «Terminarás estos informes mañana». El hombre se giró para ofrecerle a su compañero una sonrisa cansada. «No puedo», admitió. «Hokage-sama quiere realizar un nuevo examen Jounin. El hospital debe estar preparado». La mujer se enderezó. «En realidad, no puedo creer que Naruto no me haya advertido. Apenas tuviste tiempo para escribir tu informe de misión. Debería habérmelo dicho de todos modos. Él sabe que Mito asistirá a esta sesión». De repente despierta, Sakura tiró las sábanas y caminó hacia el escritorio. Ella extendió su mano en silencio. Itachi le encontró un bolígrafo y le acercó algunos papeles. «Orden para adquirir los compuestos químicos necesarios para los antídotos de clase 1», leyó desde lo alto de la pila. Si Itachi hubiera sido otro hombre, tal vez habría dejado que sus ojos recorrieran la figura de su esposa. La camiseta naranja suelta de Sakura revelaba un cuerpo forjado por el ejercicio físico y libre de cicatrices, una de las ventajas de ser uno de los mejores médicos del mundo. A sus casi 36 años, parecía de 30. Si no hubiera tenido un temperamento tan explosivo, habría sido una buena candidata para misiones de seducción.
No tenía los rasgos armoniosos de Ino ni el refinamiento sutil de Hinata, pero Sakura poseía un encanto que era completamente suyo, en algún lugar entre la delicadeza de su colorido y la fuerza explosiva de sus puños. Itachi, sin embargo, nunca había tenido la libido desenfrenada de un Kiba o un Kakashi. Mantuvo la mirada baja hacia el papeleo, saboreando en silencio el tacto del hombro de Sakura contra el suyo. Con dos personas el trabajo avanzaba mucho más rápido. A pesar de haber renunciado al personal del hospital 9 años antes, Sakura se aseguró de mantenerse informada de los cambios en los procedimientos. «Tienes que firmar esto», dijo, mostrándole un documento. Itachi no se molestó en releer. Puso su firma en la pestaña reservada para el director del hospital y colocó su dedo sobre el círculo negro, dejando que el sello oculto debajo absorbiera una gota de su chakra. «¿Cuánto tiempo tienes antes de tu próxima misión?», preguntó, rubricando un archivo. «Aproximadamente una semana». Lee quería irse temprano, pero le pedía a Naruto que no lo escuchara. ¿Participará Neji? Sakura negó con la cabeza. «No, esta vez no. Es responsable de una prueba del examen Jounin. Solo seremos Lee, Tsuyo y yo». Itachi no sonrió, pero su diversión era palpable. Aunque era un prodigio, Tsuyo había favorecido durante mucho tiempo el ninjutsu y el genjutsu en detrimento del taijutsu. Era una estrategia sensata para alguien que poseía un Sharingan, capaz de copiar un movimiento después de observarlo solo una vez, pero riesgosa para otros. De hecho, sus defectos habían provocado que lo rechazaran una vez en el examen Jounin y luego una segunda vez. Itachi entonces sugirió que buscaran un maestro para su hijo, y Sakura aprovechó la oportunidad de pedirle a Lee el pago de una vieja deuda. Así fue como el especialista en genjutsu más prometedor de su generación se encontró siendo aprendiz de Rock Lee. Sus comienzos habían sido caóticos, por decirlo menos. Itachi colocó una nueva hoja de papel en la pila completa. Pronto terminaría. Hablando de aprendizaje. Tsunade me envió un mensaje pidiéndole a Iwa que se uniera a ella en 2 semanas. ¿Ya? Se suponía que Iwa se quedaría en Konoha hasta el solsticio, creo. No dio más detalles. Sakura asintió con resignación. Tsunade siempre mantuvo sus comunicaciones lo más breves y vagas posible. Incluso entre los shinobi de Konoha, muy pocos sabían quién era el guardián de Aruno Iwa. El resentimiento hacia Tsunade todavía era muy fuerte en algunas partes del continente. El prestigio que le habría ofrecido a Iwa ser el aprendiz del quinto Hokage no valía los riesgos involucrados. Le tomó varios minutos más antes de llegar al final de su pila. Una mirada a su derecha le informó que Itachi también había terminado. Con el fantasma de una sonrisa en los labios y los hombros relajados, su marido la miró. Sakura dejó el bolígrafo y se colocó un mechón rosa detrás de la oreja. ¿No tienes nada más que hacer esta noche?, se aseguró a sí misma, pasando una mano detrás del cuello de Itachi. Nada urgente, respondió bajando los párpados como un gato satisfecho. Sakura envió un hilo de chakra, cerrando la cortina y hundió sus manos en el cabello negro de su esposo. Eran shinobi. Su primer asesinato precedió a su primer beso. Sabían cómo utilizar un kunai antes de aprender a utilizar un horno. Conocieron el engaño, la violencia y la muerte. Conocían la guerra. Pero también conocieron la lealtad, la amistad y la confianza. Y, sobre todo, pensó Sakura mientras se acurrucaba en el abrazo de Itachi, conocían el amor.